Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer el patrón base de esta muñequita llamada Carol. Carol mide 33 centímetros de alto por 14 centímetros de ancho. Es un cuerpito bastante firme, aunque a la vez tiene movilidad, y su cabecita puede girar. Acompáñame a hacer a Carol paso a paso. El cuerpo base lo vamos a dividir en dos videos, este para hacer el cuerpo y otro video para la cabeza y el cabello. Luego haremos otros videos con accesorios y vestidos para ella. Por acá te voy a dejar la lista de materiales. A Carla la tejí con un hilo de algodón grueso de 8 hebras. Con el color que vayamos a hacer la piel comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Vamos a hacer primero los bracitos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento sería 2 puntos bajos en el mismo punto. Así hacemos alrededor de la vuelta y al finalizar tendremos 12 puntos en total. En la vuelta número 3 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 8 puntos bajos. Luego hacemos un punto puff. Tomamos lazada, ingresamos en el punto, sacamos lazada y alamos. Tomamos nuevamente, ingresamos en el mismo punto y sacamos. Esto lo vamos a hacer 2 veces más. La primera, la segunda, serían 4 en total. Y de allí tomamos lazada y cerramos todo. Este sería el punto puff. De allí pasamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo como hacemos normalmente. De modo que este punto no representa ni un aumento ni una disminución. Y de allí nos vamos con puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Continuamos teniendo 18 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Cuando vamos por la tercera disminución nos toca hacerlo aquí encima del punto puff. Esto no es ningún problema, lo hacemos como normalmente hacemos. Otro puntito aquí encima de donde quedó el punto puff. Y seguimos hasta el final. Al terminar la vuelta tendremos 12 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 9 puntos en total. Rellenamos un poco nada más. En las vueltas 10 y 11 vamos a hacer solo puntos bajos, 9 puntos por cada vuelta. En la vuelta número 12 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 12 puntos en total. Desde la vuelta número 13 hasta la número 26 vamos a hacer solo puntos bajos, 12 puntos en cada vuelta. Al finalizar ya podemos cortar la hebra y cerrar, y de este tejido vamos a hacer 2. Ahora vamos a hacer los pies en color blanco. Comenzamos haciendo 5 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer puntito sin tejer y a partir del segundo vamos a hacer 3 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Por el otro lado del tejido, en las hebras que quedaron del otro lado de las cadenas, vamos a hacer 3 puntos bajos. Y en la hebrita que nos queda en la parte de arriba vamos a hacer un aumento doble, 3 puntos en el mismo punto. En la vuelta número 2 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora hacemos 3 aumentos seguidos. Del otro lado volvemos a repetir 3 puntos bajos y 3 aumentos, para finalizar la vuelta con 18 puntos en total. En la vuelta número 3 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento 3 veces.
Del otro lado hacemos 3 puntos bajos. Repetimos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos en total. En la vuelta número 4 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento 3 veces. Del otro lado vamos a hacer 3 puntos bajos nuevamente. Y finalizamos con una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento 3 veces más. Al terminar esta vuelta tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos tomando hebra trasera. Vamos a tomar solo esta hebrita de la parte de atrás. Continuamos teniendo el mismo número de puntos. Para la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a hacer solo puntos bajos, en este caso tomando las 2 hebras como hacemos normalmente. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 3 veces. Ahora hacemos 8 puntos bajos y una disminución. Finalizamos con 5 puntos bajos y tendremos 26 puntos en total. En un cartón vamos a marcar la forma de la suela, cortamos y colocamos por dentro de esta manera. Así le damos rigidez al pie. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 disminuciones en la parte de adelante. A mí me están saliendo 3 puntos bajos, allí hago las 5 disminuciones y luego 13 puntos bajos para finalizar.
Si desean, pueden verificar la parte delantera donde irían las 5 disminuciones, colocan unos marcadores y ahí hacen puntos bajos al principio o al final. Puede que le dé más puntitos o menos puntitos. No hay problema, lo importante es que las 5 disminuciones se encuentren en la parte del frente. En la vuelta número 10 comenzamos haciendo un punto bajo y seguimos con 4 disminuciones seguidas. Estas 4 disminuciones también deben ir en la parte frontal del piecito. Luego hacemos 5 puntos bajos, una disminución en la parte trasera del pie y finalizamos con 5 puntos bajos. Al finalizar tendremos 16 puntos en total. A medida que vamos tejiendo, vamos rellenando. En la vuelta número 11 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución y 12 puntos bajos. Al finalizar tendremos 15 puntos en total. Desde la vuelta número 12 hasta la número 14 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 15 vamos a hacer un aumento a cada lado del pie. En mi caso estoy comenzando con un aumento que queda en toda la parte izquierda, luego hago 5 puntos bajos y un aumento del otro lado y finalizo con 8 puntos para tener 17 puntos en total. En la vuelta 16 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos.
En la siguiente vuelta vamos a tomar solo las hebras delanteras, las que están hacia nosotros. Tomamos lazada y hacemos 3 medios puntos altos en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Así seguimos alrededor de la vuelta, dejando los hilos de la parte trasera sin tejer. Por ahí vamos a ingresar el próximo color en la siguiente vuelta. Hacemos 3 medios puntos altos en el mismo punto y en el punto siguiente un punto deslizado. Acá voy por el último abanico. En vez de agarrar este hilito que es el que corresponde, voy a tomar el siguiente, hago el puntito deslizado, corto la hebra y con la ayuda de la agujita lanera vamos a esconder. Ahora vamos a hacer un cambio de color al que vamos a utilizar como color piel. Debemos continuar con 17 puntos. Ingresamos el hilo color piel y subimos con una cadenita. De allí en adelante vamos a hacer solo puntos bajos. Mientras tanto vamos escondiendo la hebrita que nos quedó de color piel, la que acabamos de ingresar. Desde la vuelta 19 hasta la 21 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos en 17. En la vuelta 22 vamos a hacer un aumento a cada lado. En mi caso ha salido un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos al final. Al finalizar esta vuelta tendremos 19 puntos en total. En la vuelta 23 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la vuelta 24 vamos a hacer un aumento a cada lado de la pierna. Pueden colocar un marcador en cada lado y cuando lleguen allí hacen el aumento. En mi caso me ha salido 2 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta tendremos 21 puntos en total.
En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos y un aumento en la parte trasera de la pierna. En mi caso han sido 19 puntos bajos, un aumento y un puntito al final. Al finalizar tendremos 22 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos en 22. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento a cada lado de la pierna. Podemos juntar de este modo y en cada lado colocamos un marcador. Al llegar allí hacemos el aumento. Al finalizar tendremos 24 puntos en total. Entre aumento y aumento tendremos 10 puntitos de separación. Al finalizar podemos cortar la hebra, cerramos totalmente y perdemos el hilo. De este tejido vamos a hacer dos y tendremos nuestros dos piecitos. Ahora comenzaremos a hacer el cuerpo. Posicionamos una pierna al lado de la otra y vamos a colocar un marcador en el medio de ellas dos donde queremos que sea la unión. Cortamos un hilo blanco de aproximadamente 20 centímetros y reservamos. Con el mismo hilo blanco vamos a ingresar por la pierna número 1, la de la derecha. Hacemos un nudito corredizo y entramos en la parte del frente de la pierna. De allí nos vamos haciendo puntos bajos hasta llegar al marcador. En el marcador hacemos un punto bajo y vamos a donde está el marcador en la pierna número 2. Por allí vamos a ingresar y tratando de tejer bien ajustado, hacemos puntos bajos alrededor de la pierna número 2. Serían 24 puntos.
Acá ya hemos llegado al último puntito de la pierna número 2. Nos vamos a la pierna número 1 y tejemos puntos bajos hasta llegar al inicio. Tendremos 24 puntos en la pierna número 1 y 24 puntos en la pierna número 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 12 veces y al finalizar la vuelta tendremos 60 puntos en total. Desde la vuelta número 3 hasta la número 5 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces. Y al finalizar la vuelta tendremos 54 puntos en total. Luego hacemos 3 vueltas de solo puntos bajos manteniendo el número de puntos, desde la vuelta número 7 hasta la número 9. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total. Al finalizar esta vuelta ya podemos cortar el hilo blanco. Cerramos y escondemos la hebra. Yo lo hago de esta forma para que no se note un escalón de cambio de color, pero si ustedes lo desean pueden solamente hacer un cambio de color al que estamos utilizando para la piel. Con el hilo de color blanco que reservamos anteriormente, vamos a coser los espacios que nos quedaron en la entrepierna. Tomamos la muñeca por la parte de atrás e ingresamos con el hilo que estamos utilizando como color piel. De allí vamos a hacer 3 vueltas, la número 11, 12 y 13 de solo puntos bajos manteniendo el número de puntos.
Acá terminamos la vuelta 11. Seguimos tejiendo por la parte de arriba. Nos quedará un pequeño desnivel, pero más adelante no se notará. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 42 puntos en total. Desde la vuelta 15 hasta la 17 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos en total. Desde la vuelta 19 hasta la 24 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos en 36. Acá tenemos los bracitos, lo que llevamos del cuerpo lo vamos a posicionar de frente y lo cerramos de esta forma. Juntamos el tejido y yo voy a utilizar un hilo, ustedes pueden utilizar unos marcadores, para marcar 6 puntitos en cada borde. Estos serán los 6 puntitos que vamos a tejer junto con el brazo. Lo ideal sería 3 puntitos en la parte de adelante y 3 puntitos en la parte de atrás. Ahí colocamos los marcadores. En mi caso voy a colocar un hilo de un lado, cuento 6 puntos del otro lado y coloco el otro hilo. Los bracitos van posicionados de esta forma, con el dedito pulgar hacia adelante. Cada brazo tiene 12 puntos, de modo que lo vamos a unir de esta forma también y tomamos los 6 puntos de la parte de atrás y los 6 puntos de la parte de afuera. Así los vamos a tejer. Comenzamos esta vuelta en donde tenemos el marcador, donde finalizamos en la vuelta anterior, y nos vamos a ir hasta el primer marcador del brazo haciendo puntos bajos. A estas alturas debemos tener el marcador donde estamos haciendo las vueltas normalmente y los marcadores de los brazos. Cuando llegamos al último punto antes del marcador, ya lo podemos retirar porque sabemos que los siguientes 6 puntos van a ser de unión con el brazo número 1. Entonces ya no los necesitamos. Tomamos el brazo, lo posicionamos con el dedito hacia el frente, de esta forma. Y vamos a entrar por la parte de adentro. Verificamos cuáles son los 6 puntitos de la parte de abajo y vamos a ingresar de adentro hacia afuera por el brazo y de allí vamos a ingresar también el ganchillo por el cuerpo de la muñequita. Tomamos la lazada y hacemos un punto bajo, sacando primero por el cuerpo
después por el brazo y cerramos. Así vamos a hacer los siguientes 5 puntos, pasando por el brazo y por el cuerpo y cerrando en punto bajo. Recordemos que es solo la cara interna del brazo. Debemos tener cuidado de no tomar las hebras externas porque dentro del brazo debe quedar un orificio. Cuando terminamos la unión del brazo número 1, continuamos tejiendo en la parte frontal hasta llegar al siguiente marcador. Del otro lado hacemos lo mismo. Como tenemos los 6 puntitos siguientes para unión, retiramos el marcador. Posicionamos el brazo teniendo cuidado que el dedito pulgar quede hacia adelante. Verificamos cuáles son los puntitos de la parte de abajo. Ingresamos de adentro del brazo hacia afuera. Luego pasamos el ganchillo por el cuerpo en el punto siguiente y cerramos en punto bajo. Y tomando un punto del brazo y un punto del cuerpo, hacemos 5 puntos bajos más. Estos puntos no representan ni aumentos ni disminuciones. Estamos haciendo la misma cantidad de puntos, solo que 12 de esos puntos van a ir unidos con los brazos, 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo. Al terminar la unión del brazo número 2, solo continuamos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta. Posicionamos el marcador de las vueltas. Seguimos tejiendo puntos bajos hasta llegar al brazo número 1. Cuando llegamos al brazo verificamos que los 6 puntitos internos no los debemos tocar. Pasamos directamente a la parte de afuera de los brazos y tejeríamos 6 puntos en ese lado.
En esta parte solo vamos a tejer la parte externa del brazo. Debemos tener cuidado de no tomar hebritas de la parte de adentro porque dentro del brazo debemos dejar un orificio. Al finalizar estos 6 puntitos del brazo número 1, vamos a tejer puntos bajos en toda la parte frontal. Acá podemos ver cómo nos queda este orificio. Tejemos por la parte de atrás, por la parte de afuera. Seguimos en el segundo bracito hasta finalizar la vuelta. Nos quedarán estos espacios para colocar el alambre y el relleno. Acá ya tejí la parte del frente y vamos por el brazo número 2. Entonces tenemos cuidado de no hacer puntitos de más. Nos vamos desde el último punto del cuerpo hasta el primero del brazo. Y allí hacemos 6 puntos por la parte exterior. Verificamos cuál es el punto de unión y en el siguiente continuamos haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Doblé los extremos del alambre y coloqué papel y adhesivo. Vamos a colocar en ambos brazos llegando hasta las manos. Ya colocado el alambre, vamos a rellenar bien el cuerpo y un poquito los brazos. Me voy a ayudar de una pinza para colocar un poquito de relleno a lo largo del brazo. En la siguiente vuelta seguimos tejiendo por arriba como hacemos normalmente y hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 24 puntos en total.
Para darle rigidez a la cabeza, voy a estar ingresando una barra de silicón grueso. Para eso voy a hacer un poco de espacio entre el vellón siliconado que ya he colocado y voy a colocar la barra en todo el centro. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 2 veces nada más y al finalizar la vuelta tendremos 16 puntos en total. Desde la vuelta 31 hasta la 46 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar cortamos el silicón y hacemos solo disminuciones hasta cerrar totalmente. Con aguja lanera vamos a tomar todas las hebras delanteras y alamos para cerrar totalmente. Así ha quedado nuestro cuerpito base. En las pantallas finales te voy a dejar el enlace para el video de la cabeza y los enlaces para los vestidos. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.